media explotó todo cuando el presidente arrancó a pegarle a la Corte Suprema de Justicia, y pegó por dos, porque pegó a la Corte, que estaba presente ahí en sus máximas, digamos, autoridades, Rosenkrantz y Rosati, pero además utilizó un caso en el cual la Corte falló, que fue el caso de la coparticipación, claro, en la cual la Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí estalló el escándalo. ¿Por qué? Porque los diputados opositores que representan a la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por Martín Lustó, no toleraron esto, se levantaron y se fueron. Ustedes verán seguramente que en comparación con el año pasado, se había dicho mucho al respecto sobre si el recinto se iba a mantener en la banca o si el recinto se iba a levantar ante alguna exasperación del presidente. Había un acuerdo en Juntos por el Cambio de tolerar todo lo que se pueda, porque el año pasado ustedes recordarán que el bloque del PRO se levantó y se fue. Y de hecho muchos radicales también se fueron, y quedó solamente Facundo Manes, que decía hay que respetar la institucionalidad. Lo que llamó Hoy, la atención, algunos Gonzalo, no aguantaron más. Es lo que tuvieron que aguantar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hasta fueron acusados de cometer delitos, no solo de violar la Constitución. Mirá, Luis. Fue tremendo. Luis, aparte, mira, te quiero contar lo que se vivió acá, Sandra, lo mismo a vos, porque mira, quizás la tele a veces no tiene la misma perspectiva que tiene uno cuando está parado ahí nomás. Claro. Entre los jueces de la Corte y el presidente había 2 metros. Me refiero, casi la misma distancia que hay entre el camarógrafo y yo. Y en un momento, el plano lateral, el plano del costado, lo muestra el presidente con referencia de la Corte, les estaba dando con todo, y las caras de Rosenkrantz y Rosati aguantando. A ver, las caras eran tremendas, el rictus, ¿no? Los cachetes estaban como con un nivel de tensión tremendo, absorbiendo, escuchando. Rosati parecía disimular un poco más, pero Rosenkrantz parecía una estatua. Déjame marcar una diferencia, y porque Rosati es un tipo con mucha experiencia política, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, es peronista, fue el ministro de Justicia de Néstor Carlos Kirchner, fue la persona que asumió ese ministerio cuando Gustavo Vélez, en un acto de valentía y locura, muestra la foto de Stiuso en el programa de Mariano Grondona y tiene que salir corriendo a vivir a Estados Unidos por la presión que tenía, y ahí, tiempo después, asume a Rosati, fue el ministro de ellos. Alberto Fernández era jefe de gabinete de ese gobierno, cuyo ministro de Justicia era Horacio Rosati, hombre de la provincia de Santa Fe. Rosenkrantz es un hombre con menos experiencia pública, viene más del mundo de lo privado, trabajó mucho tiempo para muchas compañías, no tiene el roce político que tiene Rosati. Pobre hombre, la verdad, parado ahí escuchando y aparte solo. Y no solo eso, la cámara de la cadena nacional enfocándolos, primer plano. Era como un show para la gente. Digo, mira, vos ¿qué es que buscaban, una cosa que le dije a los chicos, mira, Sandra, hoy conversábamos con los técnicos que están acá de varios canales, y a mí me sorprendió mucho, porque ahí está la diferencia entre lo que uno puede decir de Diputados y Senado TV, que con todo respeto lo digo, tienen profesionales de alto nivel, que trabajan de manera muy responsable, sin marcar ninguna tendencia política, aun cuando muchas veces se les ha pedido, ellos son profesionales, que los conocemos porque han trabajado en canales de televisión, a muchos. Me sorprendió mucho, esto hoy no lo hizo Senado TV ni Diputados TV, lo hizo la TV pública. Me sorprendió el tema, la animosidad de ponchar la imagen de los jueces, con esas caras. Por ahí están buscando alguna recusación con causa, pues si había alguna reacción podría generar esto. Pero además llegaron a acusarlos de favorecer el narcotráfico. Esto lo dijo el presidente. Una locura. Mirá, Luis, a mí se me cruzó por la cabeza y digo, ¿qué estarán buscando con estos hombres? Que no aguanten más. Sobre todo pensé en Rosenkrantz, repito, porque no tiene experiencia política como tienen otros, más allá de que tiene afinidad por la Unión Cívica Radical. No es un hombre de fuste de la política. Digo, ¿cómo resiste un hombre en un recinto con mucha gente que está en contra tuya? Porque pensá que la gran mayoría de los que están dentro del recinto eran del Frente de Todos, aplaudiendo a diestra y siniestra todo lo que decía el presidente, y los dos solos, porque no es que estaban en grupo, no había asesores, ningún diputado opositor tampoco podía decir, bueno, me acerco para dar un poco de apoyo logístico, nada. Estaban solos, rodeados, inclusive en la zona donde estaba sentado el gabinete. Bueno, ahí explotó todo y un discurso que venía medio agarrado de los pelos, es cierto, como plantea Luis, con un nivel de análisis de política macroeconómica muy diferente de lo que la propia realidad indica. No, digo, era tremendo porque la realidad es que hasta ese momento zafaba. Cuando pasó lo de la Corte y la Ciudad de Buenos Aires, el tema explotó y la verdad yo pensé que se levantaban y se iban todos. Pero bueno, cumplieron casi todos menos los de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, claramente se sintieron muy agraviados. Gracias, Gonza, y como decimos siempre y lo comentamos
comentamos acá con nuestros compañeros, Gonzalo, la verdad nos hubiera encantado, como alguna vez soñamos, como siempre decimos, que en algún discurso de estas características alguien haga un mea culpa y diga, nosotros nos equivocamos en esto. Pero eso, señores, nunca va a estar. Hablan de una Argentina que la mayoría no conocemos.